Buenos días, mi nombre es Catherine Meneses, trabajadora social del Centro Renaceres. El día de hoy vamos a hablar de las fases de la rehabilitación. Primero vamos a empezar por el concepto de rehabilitación. La rehabilitación es un proceso global y continuo que requiere de un tiempo de permanencia limitado, donde se van a trabajar procesos y herramientas que permitan reestructurar la parte psicológica, económica, familiar, social y cultural del usuario. Dentro de las etapas comprendemos la etapa de transición. En la etapa de transición es cuando decidimos que ya no necesitamos de la sustancia. La etapa de estabilización es cuando ya vienen las reparaciones del daño que se generan a causa del consumo o adicción. La recuperación temprana ya tiene relación, es cuando el usuario asume que realmente necesita el proceso y que es un adicto. En este momento ya tiene una conciencia de su enfermedad. La recuperación mediana ya vienen a ser los cambios físicos que se vienen a generar después de estar un periodo en la institución. ¿Qué quiere decir esto? Que ya comienza a cambiar en su parte facial, ya no va a ser tan de contextura delgada o demacrada o ojeras, sino que ya vamos a comenzar a ver cambios en su físico. La recuperación avanzada ya tiene que ver con el asunto familiar, reconocer nuestras problemáticas y superar las mismas. Y la última, que es la fase de mantenimiento, que tiene que ver, como su nombre lo indica, mantenerse sano, recuperado y estable. Entonces, en la institución manejamos unas fases. La primera fase es la fase de orientación, que es donde hay la necesidad de cambio y existe la valoración del grupo clínico. En esta fase de orientación, el usuario va a entender qué son las normas, cuál es la filosofía en la institución, que se manejan 12 pasos para realizar todo el proceso de reestructuración y es la fase también de desintoxicación. Aquí también conocen toda la parte de la convivencia, el relacionamiento con compañeros, todo el grupo clínico y la parte terapéutica. Luego pasamos a la fase de identificación y elaboración, que tiene relación con las fallas que ya se van adquiriendo y que comenzamos a asumir después de. Aquí también viene a vincularse el sector familiar y el reconocimiento de historia de vida. Es allí donde trabajamos desde la infancia, digamos desde el área de trabajo social, desde la infancia hasta la edad actual, donde comenzamos a conocer deudas generacionales, cómo son los vínculos y las relaciones entre figuras parentales y entre el núcleo con el que está viviendo. Recordemos que hay diferentes tipos de familias, son las nucleares, las extensas, homoparentales. Entonces, ¿cómo son las relaciones a partir de ese núcleo en el que actualmente vivimos y cómo fue antes y en qué tipo de familia nos encontrábamos? Si hay situaciones de abuso, si de pronto algún familiar consumió, si hubieron situaciones de conflicto, de violencia, es allí donde comenzamos a abordar toda la temática con la finalidad de ¿qué? De hacer una apertura emocional, hacer un plan de acción y asimismo hacerle un cierre a ese proceso. Luego seguimos con la fase de consolidación. ¿Qué quiere decir la fase de consolidación? Es donde ya comenzamos a aceptar nuestra historia de vida y ya hemos visto cambios que se han generado a partir del plan de acción que antes ya se había abordado. Entonces comenzamos a estructurar esas herramientas que nos permitan de cierta manera contrarrestar aquellos factores de riesgo que se generan en el contexto en el que el usuario va a pasar a resocializar. Es decir, empezamos a reconocer aquellas habilidades y capacidades que el residente tenga con el fin de potencializar las mismas y que funcionen como una herramienta para posibles factores que se generen. Entonces comenzamos a generar herramientas o la construcción de un árbol de proyecto de vida, quién eras antes y quién eres ahora, con el fin de evidenciar los avances que se van teniendo en el proceso. Luego continuamos ya es con la fase de desprendimiento.
¿Qué quiere decir la fase de desprendimiento? Es la fase en la que ya nos vamos del proceso y empezamos a proyectar ese proyecto de vida que habíamos estipulado en la fase de consolidación, donde identificamos qué vamos a estudiar. Pues si el usuario ya estudió, entonces en qué nos vamos a emplear, como ya identificamos los factores de riesgo, dónde vamos a vivir, cuáles son los comportamientos que debemos de tener, evaluar la curva de la recaída. ¿Por qué es importante todas las fases de este proceso? ¿Por qué? Porque, como bien lo dice, es como una línea y una consecución de. La primera, donde aceptamos que realmente somos adictos, ¿ya? Y ya sigue la consecución. Es allí donde se les solicita a ustedes como familiares que realmente tengan el apoyo al usuario, ¿ya? ¿Por qué? Porque si abandonamos el proceso en la mitad de la fase, nos hace falta un proceso muy importante, y es la reestructuración familiar. Entonces, el usuario va a salir a su contexto y se va a encontrar con la misma estructura familiar, no hay resolución de conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Posible potencial de recaída. Recordemos que la familia también es un factor de riesgo. El factor de riesgo no solo está en la sociedad, en el sector educativo, en el sector empresarial, sino también en el núcleo familiar, donde se generan esos conflictos y esos contextos que definitivamente pues terminan otra vez llevando al usuario a una inestabilidad emocional que lo puede llevar a la recaída. Dentro de las metodologías que nosotros abordamos cuando el usuario ingresa a una institución, es que a ustedes les decimos, en los primeros 15 días el usuario no va a tener como ciertas restricciones en cuanto a qué, a llamadas y visitas familiares. ¿Por qué? Porque el usuario está en un proceso de adaptación al contexto y tiene que encontrarse consigo mismo y tiene que caer en cuenta de que realmente necesita la ayuda y necesita el proceso. La familia se va a poder llamar a indagar frente a cómo se encuentra él, cómo ha avanzado. Es normal que en la primera fase el usuario presente inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque está cayendo en cuenta de las consecuencias de sus actos, ¿ya? De lo que ha generado, y se va a encontrar con personas que no conoce, va a dormir con personas que no conoce, pero que en verdad tienen relación con el contexto de él. También va a conocer historia de vida de sus compañeros. Tenemos diferentes terapias en donde se van a involucrar todos de cierta manera. Tenemos estáticos, tenemos terapias asignadas desde la parte clínica. Por eso es que es importante que ellos participen de cada una de ellas. Asimismo, es indispensable que ellos aprendan y reconozcan las normas de una institución. Por eso mismo tenemos horarios, tenemos actividades delegadas. Todo el día ellos van a estar haciendo diferentes rutinas que permitan al usuario adquirir responsabilidades y cumplir con la norma, ¿ya? En vista de que en casa a veces no controlamos esa parte de los horarios de llegada, no realizamos un seguimiento continuo de a qué horas llega, qué estás haciendo, no le delegamos responsabilidades, el usuario a veces no tiende su cama, no hace tareas, deserta de la institución educativa. Entonces es aquí donde ya va a empezar a asumir responsabilidades por sí solo junto con sus compañeros. Es decir, él mismo va a tener que organizar su cuarto y va a tener que apoyarse en los otros, tiene que buscar esa estructura grupal y encontrarse con sus pares para tener reconocimiento de. Ya en la fase 2, entonces ellos pasan es a orientar a los primeros que van llegando. Entonces les van delegando funciones, les van diciendo estás mal, estás fallando, esto no es así. Entonces ya se sienten como que ya han avanzado en su proceso y ya pueden encaminar
a la persona nueva que llega, lo que es para ellos realmente emotivo. En su fase de consolidación también se puede presentar inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un proyecto de vida donde vamos a mirar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué contamos. Allí les realizamos todo el proceso de autoevaluación, ¿ya? Nos autoevaluamos a nosotros mismos, realizamos entonces el proyecto de vida en cuanto a qué vamos a hacer a corto, mediano y largo plazo, con el fin de evaluar los mismos y de tener claridad frente a. Asimismo hacemos la construcción de una matriz DOFA. Recordemos que la matriz DOFA o FODA actualmente, entonces tenemos las debilidades y habilidades que son del interior, que es donde se reconoce el usuario, con el fin de que miramos habilidades y debilidades. Las habilidades van a venir a contrarrestar las debilidades. Y vamos a mirar las amenazas, que son las del exterior, que vienen a ser los factores de riesgo, y las oportunidades que nos viene a brindar ese mismo exterior, en cuanto a lo económico, instituciones educativas, reconocimientos, viajes, ¿sí? Son aquellas oportunidades que nos pueden llevar a direccionar y hacer eficaz nuestro proyecto de vida. A ellos se les recuerda mucho que es indispensable que estén evaluando ese proyecto, con el fin de que evalúen si estamos cumpliendo la meta o no, qué herramientas nos están faltando por fortalecer. Siempre se está realizando un proceso de reconstrucción. Por ende, cuando ellos realizan como tal el desprendimiento, ya pasan a un proceso ambulatorio. ¿Por qué es importante el proceso ambulatorio? Porque allí es donde vamos a validar cómo está el contexto social actual, cómo está el contexto familiar actual, cómo está el contexto institucional, cómo están sus pares, y comenzamos a preguntarle, ¿está sintiendo deseos de consumir? Que realmente es normal, debido a que de nuevo vuelve y se vincula a. Entonces, a veces se vienen a presentar en alteraciones de tipo sexual, cómo está el núcleo familiar, si están peleando, si están discutiendo, si está muy estable, si está muy distante, con el fin de ¿qué? De realizar citas y controles periódicos para lograr una buena resocialización del usuario. Requisitos que tenemos en la institución. Cuando ingresamos, es necesario que no se le hable al usuario de eventos o problemas que están ocurriendo en el exterior. Si el amigo lo fue a buscar, tiende a pensar que va a abandonar el proceso. ¿Por qué? Porque está pensando, me está esperando mi amigo, ¿yo qué hago acá? No estoy haciendo nada, si tengo con quién estar afuera. Entonces, por eso es un requisito fundamental no llevar del exterior al proceso del usuario. Recordemos que es un proceso individual y familiar, donde solo comprometen esas dos partes, nada más. Otro compromiso que ustedes tienen como padres es mantenerlos económicamente allí, es decir, en cuanto a su cafetería, su alimentación, sus implementos de aseo, estar pendientes de todo ello. Otros requisitos, ir a la visita dominical, ¿ya? Es importante que después de los 15 días de restricción, si ingresemos, igualmente tienen que pasar primero por una consulta o devolución por parte del grupo clínico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacerle la devolución a ustedes de cómo es el avance del proceso del residente, qué hizo en la semana, si está cumpliendo la norma, si está inestable emocionalmente, si está muy plano, si ha participado, si no ha participado, si se ha mostrado conflictivo y qué plan de acción se está realizando con él. Por eso es que es importante que ustedes ingresen primero a la devolución del grupo clínico y luego pasan a reencontrarse con el usuario. Indispensable no victimizarlo. Pobrecito mi hijo, tú no deberías estar acá. ¿Por qué te tienen barriendo o haciendo actividades generales?
Entonces es importante, es más bien reconocerle las actividades que él está haciendo. ¿Qué responsabilidades estás adquiriendo? No, mira que ahora barro bien, arreglo mi cuarto bien, mira que en casa no lo hacías. Y es como empezar a realmente a recordarle a él o a enfatizarle en que realmente necesita el proceso porque se han visto ganancias de. Importantísimo que ustedes también participen de campamentos que realiza la institución, de terapias, de controles familiares que se realizan ya por fuera de la institución con el fin de trabajar todas las dinámicas familiares. Recordemos que la familia tiende a veces o a ser muy codependiente o realmente a no vincularse al proceso del usuario. Entonces es indispensable que ustedes también cumplan unas normas. Para ellos hay unas normas, para ustedes también. A los usuarios se les dice, si tú estás haciendo un proceso, ¿por qué no hacerlo tu familia? Que es el núcleo donde vas a ir a vincularte. Entonces es indispensable el compromiso de ustedes en cada una de las educativas y de los controles realizados por la institución. Asimismo, como tener respeto hacia todo el grupo clínico y terapéutico. Recordemos que el grupo terapéutico también realiza sus actividades en cuanto al cumplimiento de la norma. En ocasiones, cuando el usuario no cumple con la norma, se le delegan ciertas actividades con el fin de que reconozca sus errores. Y es allí donde vienen a entrar ustedes a no fortalecer esos errores, sino a indicarles a ellos que fallaron y por ende tienen que realizar ciertas obligaciones para enmendar el error, como cuando consumían. Asuman ahora el tiempo de permanencia en la institución, ya que ellos mismos y todo el contexto ha causado algo en ellos y es necesario no solo la recuperación física, sino la mental y la familiar, que es donde más enfatizamos. Para concluir, querida familia, es indispensable que todos participemos, que todos nos vinculemos, que reconozcamos errores desde la parte del usuario, errores que hemos cometido nosotros, para realmente comenzar a hacer una estructuración de vínculos. Indispensable pues que todos nos apoyemos, que el grupo clínico siempre va a estar para ustedes, que pueden llamar, que pueden indagar frente al proceso del usuario pues en los horarios establecidos. Recordemos que la estadía de un usuario en esta institución es indispensable, porque es la oportunidad que tenemos para recuperarnos, para recuperarse él mismo y para recuperarnos grupalmente. Les agradezco su atención prestada. Recuerden que quien realizó esta educativa es Catherine Meneses, trabajadora social del Centro Gran Aceres, quien estará disponible para aquellas inquietudes que se generen por parte de ustedes. Hasta luego.